Muy bien, entonces, como habíamos hablado en las clases anteriores, la intención de la pedagogía crítica de Giroux tiene varias aristas. En primer lugar, vamos a considerar el acercamiento que el autor tiene con respecto a la pedagogía de Paulo Freire, vinculando pedagogía y política, la política democrática, como una cuestión de fondo. Como recién le señalaba, hablar de política y de democracia tiene que ver con políticas educativas que apunten a ser eficaces, eficientes en los modelos de gestión. Como bien es sabido, Giroux es norteamericano-francés, tiene las dos nacionalidades, y Paulo Freire es un filósofo y pedagogo brasileño, el creador de la pedagogía de la liberación. Bien, en este marco me interesa pensar con ustedes las críticas que posteriormente le hace Giroux a Paulo Freire. Tenemos que pensar los puntos de partida que en ambos son confluyen en muchos puntos, pero difieren en algunos otros. Él dice justamente lo que les estoy mencionando, que trabajó por más de 17 años con Paulo Freire. Es más que una conversación, sino una construcción de autoridad pedagógica que tiene diversas miradas. En ello va a poner el acento en la distinción de las herramientas analíticas, del cual hace uso Giroux, y son puestas en cuestión por Paulo Freire. Si nosotros nos adentramos en la mirada de Paulo Freire, de la lectura analítica que hace Giroux, nos vamos a encontrar con aquel horizonte formativo en la que se hablaba de la acción comunicativa o de la razón comunicativa, que provenía de la mirada que provenía de la mirada de Habermas. El tema, dice Freire, es que cuando Habermas propone una comunidad ideal de comunicación, no tiene en cuenta que en ese consenso no entran todos los actores y que para América Latina esos actores que no entran son los sectores más amplios de personas desfavorecidas a nivel económico. Lo que persigue Freire es una pedagogía que se inscriba como esperanza, como sensibilidad, en un cuerpo concreto parado en un tiempo y espacio. Cuando Habermas habla de todos, ¿sí?, de todos los implicados de una comunidad ideal, haciendo referencia a una concepción abstracta del otro ser, a una concepción abstracta de la comunicación. Cuando Paulo Freire habla de una pedagogía de la liberación, haciendo referencia al modo de Mirié, a un cuerpo concreto, a una realidad concreta y a un tiempo-espacio que se está habitando en América Latina. ¿Cómo pensar entonces las críticas de Giroux? Como un análisis muy finito desde otro lugar, desde el lugar de la razón abstracta, las ideas freirianas. No están tan lejos, pero sin embargo, estas distingue con respecto a estos horizontes que les digo, al horizonte abstracto y al horizonte concreto, a la razón y al sentido, al habitarse y a la palabra. Entonces vamos a pensar en las problemáticas de un diálogo entre las dos lecturas. Una con las herramientas analíticas, las tradiciones históricas y diversas en el campo del conocimiento, y otra contextualizada en una realidad concreta que es Brasil, y que tiene que ver con un modo de liberarse de ese paradigma extranjerizante que trajeron los conquistadores y que hasta aún persiste. No olviden que más adelante Giroux habla de las cuestiones económicas, de los paradigmas socioeconómicos
que van a marginar el crecimiento de las instituciones y básicamente de las instituciones públicas. Ustedes tienen que tener presente que cuando él habla de las instituciones públicas, está haciendo referencia a un contexto que en América Latina es lo más frecuente. Lo menos frecuente es un nivel alto, lo más frecuente es una educación pública que ha sido degradada a través de políticas liberales que dominan la región. Hablar de políticas liberales, y acá está el punto, es relacionar la política liberal con la razón analítica. La política liberal con la razón analítica, teniendo en cuenta que ambas se refieren a los seres de manera abstracta. Ambas se refieren a los seres de manera abstracta. Cuando hablamos de una pedagogía de la liberación, de una pedagogía de la resistencia, de hacer de la palabra un diálogo, estamos hablando de seres concretos, de cuerpos concretos, habitando un espacio que les es hostil. Entonces, pensemos que la educación pública, a la que básicamente está orientada su tarea como docentes que van a ser de la educación primaria, van a estar en el 99% de los casos ejercida en las escuelas públicas. Entonces, pensemos de qué manera tenemos que involucrarnos con una cuestión de conciencia pedagógica que nos permita llevar a nuestras prácticas una crítica a aquellas teorías pedagógicas que, viniendo desde fuera, nos dan lineamientos de acción. No digo que estén mal, digo que pertenecen a otro contexto. Entonces, cuando Giroux critica a Freire, está haciendo referencia a estos aspectos. Muy bien.